Bueno, entonces, buenas noches a todos, estimados estudiantes. Vamos a iniciar nuestra tutoría número 5 de esta unidad que se llama Motivación en el Aprendizaje. Este material que está presentado en la plataforma, pues es muy bonita la lectura, ¿verdad? Muy inspiradora, especialmente para nosotros como estudiantes. Así de que bienvenidos a ustedes. Vamos a, en esta ocasión, a iniciar la unidad número 5, en la cual vamos a abordar esta primera parte sobre qué es la motivación y por qué es importante que nosotros conozcamos esta parte. En la segunda parte, entonces, vamos a ver cómo podemos utilizar estos conceptos y teoría en el aprendizaje de la matemática. El objetivo de esta reunión es establecer los factores que intervienen en la motivación y sus efectos hacia el aprendizaje, así como también reconocer los factores que intervienen en la motivación y el aprendizaje de la matemática. Así es que bienvenidos a todos a esta tutoría. Vamos a iniciar. Vamos a hablar acerca de los componentes en el proceso motivacional, los tipos de motivación, la motivación, el aprendizaje significativo y la teoría de las atribuciones causales, así como también de la motivación hacia el aprendizaje de la matemática. Son los contenidos que vienen en esta unidad. Entonces, cuando nosotros vemos una imagen como esta, ¿verdad? Nos viene a la mente, por ejemplo, alguna actividad, algún proyecto, algún negocio o una meta personal que nosotros tenemos emprendido. Claramente hay situaciones que no son fáciles mantener. Entonces, por ejemplo, en el caso de ustedes, ¿verdad? Han emprendido una carrera universitaria que no es fácil para poder continuar. Entonces, ¿qué elementos creen ustedes que son necesarios para mantener la motivación en una carrera universitaria, por ejemplo? Ujú. Tener que las definidas y saber dónde vamos para poder, Ujú. Muy poder bien. sacar nuestra En lo carrera. personal, ¿creen ustedes que se puede desmotivar uno? ¿Cómo podemos luchar con esa, qué podríamos decir, problema? También en lo personal pienso de que si nos desmotivamos, pues buscar el hecho de por qué iniciamos y hacia dónde nos queremos ver nosotros en un futuro. Ujú. Muy bien, es un buen punto, ¿verdad? Porque suele pasar, ¿verdad? Fíjense que es un buen porcentaje de estudiantes que casi en a media carrera y luego algo pasa, ¿verdad? Algunos dejan materias, otros tienen situaciones diferentes en la familia y eso lo altera, ¿verdad? Julio Daniel tiene un comentario. Buenas noches. En el Buenas noches. material decía que se pueden definir tres elementos claves, que es el esfuerzo, la necesidad Ujú. y las metas. Muy bien. Y son claves para poderlos mantener, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, cuando vamos a tener una carrera, ¿verdad? Como en este caso, nosotros estamos iniciando el esfuerzo, la necesidad y la meta. ¿Cuál creen ustedes que es el esfuerzo? ¿A qué se refiere con la necesidad y a qué se refiere con la meta? Gloria Stephanie, por favor. Siento que en las metas es como una visión a futuro que nosotros tenemos, cumplir nuestras metas a lo que queremos ser. Y en la Sí. necesidad sería como la necesidad de poder estudiar para ser alguien en el futuro y no tener como las consecuencias de no ser un preparado, se podría decir. Ujú. Eso. Sí, muy bien, está excelente el comentario. Entonces, lo que ahí dice el material, ¿verdad? Como bien comentaban los compañeros, se refiere a tener una fuerza, ¿verdad? Es el grado de entrega que nosotros vamos a darle a una carrera, a un proyecto, ¿verdad? Y creo que hasta cierto punto sería un poco natural, ¿verdad? Esperar
Imagínense durante 5 años de universidad, ¿verdad? No puede haber algún momento en el que alguien pueda sentirse desmotivado. Entonces esta teoría es bonita porque nos va a ayudar a nosotros a reflexionar, ¿verdad? ¿Cuáles son los motivos que nosotros podemos tener para poder estudiar? Y luego si nosotros sabemos cómo motivarnos a nosotros cuando seamos docentes, entonces también vamos a saber cómo motivar a los estudiantes. La necesidad, pues entonces tiene que ver con un deseo, como dice la compañera, ¿verdad? De tener una carrera universitaria, de tener un empleo o de querer trabajar, ¿verdad? Y la meta que es la que nosotros nos ponemos a largo plazo. Entonces, ahora esta teoría vamos a darle un vistazo, ¿verdad? Para poderlo aplicar en nuestra vida personal. Todos nosotros hemos recibido una parte que tiene que ver con nuestra capacidad, podríamos decir, bagaje, ¿verdad? Nuestra capacidad intelectual. Ahí tenemos habilidades, ahí tenemos actitudes, eh, las capacidades que nosotros tenemos para cierto aprendizaje. Y ustedes en este momento, ¿verdad? Si están en este nivel de la universidad, han demostrado que tienen sus capacidades intelectuales para poder continuar con el estudio. Entonces, al igual que los estudiantes que están aprendiendo matemáticas en la escuela, entonces tienen algunas habilidades. ¿Qué es lo que es necesario y nosotros tenemos que motivar? Bueno, si hablamos en términos matemáticos, como aquí dice, ¿verdad? Necesitamos nosotros poder, dice, sumar una buena actitud y una motivación, porque pueden haber factores ajenos a lo que nosotros tenemos, ¿verdad? Y podríamos entonces tener una motivación negativa o el motivo no sea tan fuerte, ¿verdad? Como para que nosotros no concluyamos una carrera, como suele ocurrir en la mayoría de los casos, ¿verdad? Entonces, el motivo tiene que ser correcto y tiene que ser fuerte. Como vamos a ver en este material, ¿verdad? Hay una motivación que es la más fuerte que nosotros podemos lograr tener y esa es la que nos va a llevar a poder triunfar, ¿verdad? ¿Qué motivos creen ustedes que pueden ser fuertes en cuanto a aprendizaje escolar se refiere? ¿Se diga? Gerardo, Hablamos entonces, licenciado, buenas noches, acerca de una buenas noches. motivación para nosotros en el aprendizaje. Ujú, Bueno, creo que una de las motivaciones más fuertes que podemos tener es la familia. ujú, Eh, Siempre creo que la mayor parte de las cosas que hacemos, incluso nuestro aprendizaje y todo, es por la familia generalmente. Entonces, creo que es una motivación bastante fuerte y que nos motiva bastante. ujú. Muy bien, excelente. Entonces, ahí tenemos un ejemplo, ¿verdad? No sé si Julio quiere regalarnos otro. Buenas noches. Quizás las Buenas noches. motivaciones son como más personales, ¿verdad? Porque es lo que es en nuestro contexto, quizás las motivaciones, ya sea la familia o otro aspecto, lo que nos motiva para seguir adelante, quizás personalmente, quizás el éxito y una mejor calidad de vida. Ujú. Bueno, muy bien, excelente ejemplo, ¿verdad? Fíjense que la mayoría de autores, les agradezco la participación y los ejemplos, coinciden en que tales motivaciones son las más fuertes, ¿verdad? Cuando son personales, son internas, porque suele pasar, ¿verdad? Que algunos estudiantes tienen motivaciones externas, pero no son muy fuertes. Por ejemplo, en esta semana hablaba yo con un estudiante no, hablaba con el padre del estudiante de bachillerato y dice el señor, ¿verdad? No entiende, su hijo tiene la mejor computadora, dice, tiene una silla gamer. Yo no sé mucho de juegos, pero el padre así dice y aún así el muchacho no quiere estudiar, no quiere asistir a la escuela, no quiere entregar las tareas. Entonces,
le dijo que 10 gigas de internet no son suficientes en la casa, que necesita dinero y carro. Entonces, el ejemplo también me hizo pensar a mí un poquito, ¿verdad? Que no siempre ese tipo de incentivo, ¿verdad? Que los padres puedan dar es una motivación tan fuerte para continuar, porque hay otros estudiantes que podrían recibir muy poco de sus padres, pero su propia motivación es fuerte. Entonces, de eso es lo que nosotros queremos hablar. Y ya cuando nosotros estamos en el ámbito educativo, especialmente en las edades de adolescente, ¿verdad? Quizás ustedes han pasado, pueden recordar, ¿verdad? Lo difícil que es cuando un estudiante no quiere continuar, lo difícil que es hacerlo, que lo haga. Muchos, quizás ustedes tuvieron compañeros que terminan el bachillerato y dicen, no, voy a descansar un año y después voy a ver qué hago, voy a continuar. Ya no continúan estudiando, ¿verdad? Esa es la realidad, que la mayor parte de ellos ya no continúan estudiando. Así que yo creo que en el grupo de ustedes hay algunos que están muy jóvenes, algunos ya son maestros, otros quizás son padres de familia. Entonces la motivación es un tema que nosotros lo podemos ocupar en cualquier ámbito de nuestra vida, ya sea para emprender un negocio, para emprender una carrera o en la propia familia. ¿Por qué estudiar entonces esta teoría de la motivación en el aprendizaje? Bueno, es importante porque bueno, hace años hablábamos de situaciones cambiantes que nosotros podemos llegar a tener en los contextos escolares, ¿verdad? Si escucháramos, por ejemplo, a un niño, ¿verdad? Que está aprendiendo matemática en, en básica, ¿verdad? Y que nos dice por qué es que no le gusta o por qué es que no aprende, ¿verdad? Por ahí estaba viendo un video yo en el cual el niño dice que le quieren enseñar conocimientos en los que él no está interesado, dice el niño, le quiere enseñar hace como enseñaban hace 50 años y para él es muy fácil, dice, pasar horas y horas jugando a la pelota con sus amigos o en videojuegos, pero no captan de que eso sí le interesa y otras cosas no. Y esa es la realidad de ahora, ¿verdad? Que mantener la atención de un grupo es sumamente difícil, ¿verdad? Porque los cerebros se van adaptando a la concentración y la demanda que tiene ahora la tecnología para con respecto a los muchachos. También, ¿verdad? Es necesario estudiar la motivación en el aprendizaje para que nosotros podamos diseñar estrategias de enseñanza. Porque de lo contrario, entonces vamos a querer enseñar siempre de la manera tradicional y quizás no vamos a observar al grupo que se nos ha dirigido para poder escoger una estrategia que sea atractiva y que los estudiantes lo puedan resolver de esta manera. También es importante porque así vamos a resolver problemas, ¿verdad? Ahora durante la pandemia hemos podido comprobar, ¿verdad?, cómo muchos estudiantes tuvieron que vivir situaciones diferentes que los involucraron, ¿verdad?, en el aprendizaje. Algunos ya no quisieron regresar a la escuela, a otros les cuesta motivarse en sus casas para realizar las tareas desde ahí o en la virtualidad de la enseñanza, ¿verdad? Muchos estudiantes cuentan, ¿verdad?, que en las clases virtuales, por ejemplo, realmente ellos están dormidos o acostados en la cama. Y entonces imagínense nosotros los profesores hablando y hablando y hablando aquí. Y todavía, fíjense, para mí es un poco difícil estar hablando frente a la computadora y dando esta clase, ¿verdad? Y imagínense tener 20, 40 alumnos y ustedes les preguntan algo y no participan, no dicen si han entendido. Entonces son problemas de aprendizaje muy fuertes los que se van teniendo. También queremos fomentar, ¿verdad?, habilidades diversas en los estudiantes que antes quizás no se trabajaban, ¿verdad? Por ejemplo, resolver problemas, poder utilizar la tecnología o enfrentar nuevos desafíos, ¿verdad? Dice este niño que les comentaba del video, ¿verdad?, que con solo googlear un par de teclas ahí en su teléfono, en la computadora, puede hallar definiciones y gran cantidad de conocimiento. Entonces no entiende por qué los maestros, dice, quieren hacerlo aprender tantas definiciones y tanto conocimiento. Así es de que entonces la educación va tomando este nuevo destino, podríamos decir, ¿verdad?, de formar nuevas habilidades. Y también, ¿verdad?, todo esto está relacionado con los aspectos motivacionales, cómo podemos mantener
esa motivación en los estudiantes. ¿Ve? Es bastante curioso que en un mismo grupo de aprendizaje observamos algunos estudiantes que no pierden su motivación, porque en algunos quieren sacarse buenas notas, hay otros estudiantes que quieren salir bien en sus estudios porque van a ir a la universidad, hay otros estudiantes que disfrutan aprender o disfrutan trabajar en equipo, ¿verdad? Y son diferentes motivaciones, pero funcionan en lo que tiene que ver con el aprendizaje. Pero nos vamos al otro grupo, ¿verdad? Que le cuesta aprender, que le cuesta motivarse para estudiar, ¿verdad? O inclusive no saben qué pasa con ellos, ¿verdad? También tuve la experiencia esta semana con un alumno que debe tareas todavía, ¿verdad? Y entonces con el papá se llevó la sorpresa de que todavía él debe tareas y le abordamos, ¿verdad? Y le mencionamos que qué le pasa, si las tareas son muy difíciles para él, le cuesta ponerse a estudiar o qué problema tiene. Y el muchacho callado, no dijo nada. Entonces, esas son las realidades que nosotros vivimos hoy con los estudiantes, ¿verdad? No quieren hablar, no quieren decir qué pasa con ellos. Entonces, son situaciones bastante cambiantes de enseñanza a los que nosotros nos enfrentamos en este tiempo. Por lo tanto, ¿verdad? Podemos ver la motivación desde dos puntos de vista. La motivación que existe en los estudiantes y también la motivación que existe en los docentes, porque también sucede eso. En este material se hace mucho énfasis a la parte también de los docentes, ¿verdad? ¿Cuál es la problemática? Dice la motivación. Tenemos docentes preocupados, ¿verdad? Porque quieren enseñar y los estudiantes no reaccionan y tenemos alumnos desinteresados. Entonces, ¿cuáles serán las razones por las cuales los estudiantes de tercer ciclo o de bachillerato se encuentran desmotivados o desinteresados en el estudio? ¿Cómo lo ven ustedes? Julio, por favor. Creo que las redes sociales son un motor muy importante en la sociedad que está cobrando vida sobre el interés de un estudiante de aprender y que creo que está como manipulando la situación de que un estudiante no conozca los verdaderos límites sobre las redes sociales y también otros aspectos, problemas sociales que cada día son más grandes, como quizás los grupos delictivos, los grupos de amigos que ya no son muy sinceros, sino que cuesta comprender, ¿verdad?, los diferentes factores que afectan y quizás la familia también que juega un papel muy importante. Ujú. Muy bien. Entonces son factores externos, ¿verdad? Que podríamos mencionar. Gloria, por favor. También está otro factor sobre las amistades con las que se rodean los alumnos o los jóvenes más que todo, porque hay amistades que en vez de que les digan no, estudia o prepárate, mejor les dicen no estudies ¿y para qué vas a estudiar? Mejor, no sé, busca otra cosa o busca ya empleo y no estudies. Sería Ujú. también un factor importante que Sí, afecta también. sí, tiene que ver, pero ahí vamos a ver una parte. No sé si alguien de ustedes tuvo una etapa, Gerardo, solo le digo esto y nos da su opinión. Si alguien de ustedes tuvo una etapa en la que no fue un estudiante brillante y tuvo un cambio y se convirtió en un estudiante un poco más dedicado. Díganos, Gerardo. ¿Puedo ya, Lince? Sí, sí. Bueno, en cuanto a uno de los factores que yo más o menos he observado es la comodidad. Comodidad porque ahora lo más práctico que tienen algunos alumnos, porque de jóvenes, solamente tienen la idea, no, ¿para qué me voy a estudiar? No me voy a complicar si me voy a ir para los Estados Unidos. No, que ese es uno de los factores que la inmigración
Ujú. es la que está afectando bastante en la educación. Y también prácticamente la realidad que se tiene en este país, porque vemos por doquier, tanto profesional, que tiene con varios años un título y no ha logrado desarrollarse en el área que él ha estudiado. Por más que tal vez él se ha esforzado, las puertas tal vez no se le han abierto porque no ha tenido las conexiones que necesarias para poder optar a un trabajo. Entonces Ujú. son factores que considero que son los que más desmotivan a un alumno. Dice, ¿para qué voy a estudiar para tener un título de por gusto? Ujú. Entonces mejor opta por lo que son algo otro tipo de trabajo. Y creo que esos son los que más o menos están dañando bastante. Sí, muy bien. Y tenemos el otro grupo de estudiantes, ¿verdad? Los que después no quieren hacer nada, ¿verdad? Yo conozco varios que después del bachillerato no quieren estudiar, no quieren trabajar, entonces aman pasar el tiempo en el teléfono jugando, ¿verdad? Pero otra cosa más no quieren hacer. Entonces, miren, la motivación realmente está detrás de muchos problemas sociales que abordan no solo la vida estudiantil, sino también lo de la gran sociedad. Así que nosotros podemos sentirnos un poco afortunados por tener esa motivación y por querer continuar a estudiar. Entonces la pregunta es, ¿verdad? Ahora vámonos al otro lado de la moneda, como podemos decir, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa con los docentes? ¿Cómo nosotros como profesores podemos mantenernos motivados para poder enseñar? El material dice de que importa, ¿verdad? Cuando hablamos de la motivación docente, importa desde el tono de voz que un maestro tiene cuando va a impartir su clase, hasta la forma en cómo saluda a sus estudiantes, en la forma como se dirige a ellos. Todo es relativamente importante hacia ellos, ¿verdad? No sé si tuvieron una experiencia ustedes similar, ¿verdad? Yo en lo personal me acuerdo que cuando fui a la escuela, las materias de sociales y lenguaje no fueron muy gustadas por mí, les voy a decir así, ¿verdad? Pero luego en bachillerato, por ejemplo, tuve en primer año, tuve una maestra de lenguaje que explicaba y relataba las obras con un entusiasmo que a mí me motivaba para poderlas leer y con gusto las leí. En segundo año de bachillerato tuve una maestra que era de estudios sociales. Nunca nos dictó, sino que el trabajo de ella era llevar el periódico, leer un problema social y empezar la discusión. Y nosotros le entregamos resúmenes a finales de mes. Entonces, fueron clases bien diferentes que el entusiasmo de las maestras y de algunos maestros marcaron. Entonces, ahí nosotros podemos hacerlo. ¿Cómo entonces el maestro puede hacer para conservar el entusiasmo durante una clase? ¿Qué opinan ustedes? Yo primero, Sí, Juan este, Carlos. sí, sí, eh, pienso que primeramente el docente tiene que gustarle la materia que está enseñando. Creo que ese sería el primer paso porque muchas veces quizás estudian la enseñanza de una materia porque quizás es más fácil o no sé, pero no es la que ellos de verdad les interese, pero cuando a un docente sí le interesa la verdad, de verdad enseñar una materia, el estudiante lo nota, como dice usted, de su profesora de lenguaje. En mi caso me pasó igual, siempre con un profesor de lenguaje. Se notó la diferencia del que tiene esas ganas, ese deseo por, por los temas que va a impartir. Entonces, primeramente pienso que debería de gustarle al docente la materia que está enseñando. Muy bien, es contagioso. Y dice Gloria, dice la teoría, ¿verdad? Que así como la motivación es contagiosa, si alguien no está motivado, también es contagioso, ¿verdad? Sí, diga. Así como decía el compañero, la motivación y sobre todo las ganas de que el docente quiera al que sus alumnos también aprendan, o sea, no solo al llegar a dictar o dar un libro y digan, miren, guíense por la página 85, un ejemplo, en el caso de matemáticas, y resuelvan los ejercicios, ¿verdad? Sin darnos como un fundamento sobre resolver los problemas o cómo hacerlo. En mi caso me pasó con un profesor de matemáticas
que él siempre llegaba así con su manera de como de relajo, pero cuando llegaba así siempre nos explicaba, siempre hacía la manera y lo posible para que nosotros cada vez que él nos exponía un ejercicio, siempre trataba la manera que uno le entendía. Si había algún alumno que no entendía un ejercicio, él lo volvía a explicar hasta 2 veces para que se le entendiera. Y al final, hay veces de mes, siempre nos hacía como unas pruebas para ver qué tanto le habíamos entendido a cada tema por cada mes o por cada trimestre. Y me pasó también con una docente de sociales en bachillerato, que ella solo llegaba con una cara de, no sé, de enojo, que cuando llegaba todos decían de que ya no querían estar con ella porque cada vez que revisaba las tareas o daba temas o explicaba, siempre lo hacía con un tono de voz bien, bien fuerte que la mayoría no le prestaba atención porque como que si no le importaba si los alumnos estaban aprendiendo o no, lo que ella quería era impartir la clase. Sobre eso. Muy bien, ahí está, ¿verdad? Hilda, por favor. Yo creo que para motivar al estudiante deberíamos de conocer cómo se encuentra, cómo llegarle, la forma de utilizar, porque no todas las veces que va a dar clases, los estudiantes van a estar de un ánimo. O sea, es cambiante, entonces es como llegar a dar clase, pero fijarse antes como la actitud que tienen ellos, o sea, el ambiente en que están, porque algunas veces se encuentran en tensión, ya sea por muchas tareas o por diferentes cosas. Es ahí donde podría implementar un tipo de actividad, o sea, mini actividad para alegrarles el ánimo y que la clase también sea un poco más interactiva. Sí, muy Esa es mi bien, opinión. totalmente de acuerdo. Pues ustedes tienen muy puntos de vista muy buenos, ¿verdad? Fíjense que cuando un docente presenta unas actividades, ¿verdad? Entonces como que el mensaje que nosotros entendemos como alumnos es, ¿verdad? Que se esté esforzando por mantener esa motivación en los estudiantes. Así es que lo que nosotros podemos hacer en este caso. Veamos entonces, ¿verdad? La motivación dice como factor condicionante y relevante en el proceso educativo, ¿verdad? Es importante porque podemos evitar que los estudiantes tengan fracaso escolar, ¿verdad? Tener un papel más activo de parte de los estudiantes cuando diseñamos actividades, ¿verdad? Y podemos encontrar solución a muchas problemáticas que pueden estar detrás de la juventud o las personas que están en la universidad. Entonces, la actitud que nos describe esta imagen es la siguiente, ¿verdad? Dice, ¿en qué escalón estamos colocados hoy? Seleccionemos una actividad, ¿verdad? Podría ser una asignatura de la universidad, un proyecto que queramos empezar o una actividad que no lo podemos hacer. Y podemos ver cómo va cambiando la actitud conforme lo que nosotros podemos hacer, ¿verdad? Por ejemplo, yo tengo que calificar un parcial, por ejemplo, ¿verdad? Y son bastantes. Entonces, no lo quiero hacer, o puedo decir, no puedo hacerlo, quiero hacerlo, ¿cómo lo puedo hacer? Trataré de hacerlo, puedo hacerlo, lo haré, y sí se puede. Entonces, sobre todo, siempre va a ser muy importante la actitud que nosotros tengamos y cómo nosotros podamos organizar, ¿verdad? También tiene que ver mucho con la manera en que cómo nosotros como estudiantes nos conozcamos, ¿verdad? Y si ya sabemos que somos, por ejemplo, no sé si les pasa, ¿verdad? En mi caso, yo sé que tengo que, para concentrarme y hacer una actividad, tengo que tener apagado todo, ¿verdad? Y así puedo hacerlo. O ya sé si puedo trabajar mejor en la noche, en la madrugada, o necesito aislarme para hacer mis actividades. Entonces, también tiene mucho que ver, ¿verdad? Con lo que nosotros nos conozcamos a nosotros mismos y tener esa fuerza interior para quererlo lograr y aprender. Así es que algunos autores van presentando algunas definiciones que vamos a analizar sobre motivación. Por ejemplo, según Castella, de este documento 2008, dice que algunos elementos que tienen que ver, ¿verdad?, en la motivación del aprendizaje está la actuación del docente, como ya le hemos hablado anteriormente, ¿verdad? Un clima motivador y estimulante, y también la motivación y los deseos y las necesidades que puedan tener los estudiantes. Así que entonces ante esto, ¿verdad? Nosotros podemos pensar de que todos estos son factores que tienen que ver en el aprendizaje, ¿verdad?
Y no solamente está el docente detrás de esto, sino que están las estrategias, ¿verdad? Y también está involucrado la parte del estudiante que tiene que ver con la motivación, los deseos y sus necesidades. Como dice ahí en el documento, ¿verdad? Es bien difícil hacer comer a un caballo, dice que no tiene hambre. Y eso suena un poco cruel, ¿verdad? Pero también pasa en los estudiantes, ¿verdad? Es bien difícil hacerlos aprender algo de lo cual ellos no tienen necesidad. Entonces tiene que haber ese clima motivacional de parte del docente para poder continuar. ¿Qué necesita, según este autor, para el estudiante para poder aprender? Dice que necesita agentes motivacionales, como los padres y los profesores. Necesita la voluntad de aprender y de continuar aprendiendo. Y también necesita las pautas de actuación de los maestros. Esto tiene que ver en la forma de cómo se enseña y cómo se evalúa. Entonces, no existe una fórmula para el aprendizaje. Sin embargo, ahora la mayoría de estudios concuerdan en que hay algunos elementos que pueden determinar que el aprendizaje sea exitoso. La mayoría de psicólogos concuerdan, ¿verdad? Que si nuestra motivación tiene una razón adecuada y es fuerte, ¿verdad? De preferencia que sea interna, intrínseca, entonces la probabilidad de tener éxito en esa labor o en esa empresa o proyecto que hemos empezado es mucho más alta. Entonces, veamos las definiciones que presentan algunos autores con respecto a la motivación. Vamos a ver que la primera dice, para Alfonso Piña dice, la motivación es concebida como evento de estímulo que opera dentro del organismo en forma de energía o impulso, impeliendo a comportarse de una manera o de otra. Entonces dice que aquí hace referencia a esta definición, ¿verdad? A la motivación propia, a la interna, en la que la mayoría de psicólogos confirman en que es la más poderosa. Por ejemplo, en nuestro caso como estudiante, ¿verdad? ¿Por qué quiere estudiar usted? Bueno, puede decir alguien, bueno, yo quiero estudiar porque quiero demostrarme a mí mismo que tengo la capacidad, ¿verdad? De poder empezar una carrera, aprenderla, desempeñarme como maestro ante unos estudiantes, ¿verdad? Y quiero verme realizado, quiero verme en esa labor didáctica de enseñar en una universidad, en un bachillerato, en una escuela. Entonces, miren, esa motivación que es fuerte, ¿verdad? Porque es propia, es algo que usted quiere y no tiene que ver, ¿verdad? Si las demás personas lo aprueban o no lo aprueban. Entonces, a ese tipo de motivación hace referencia a este autor. ¿Quién me ayuda con la segunda? A leerla, por favor. Yo le ayudo, Lee. Sí, Valle Núñez, González y González Pienda, 2002, define la motivación como un proceso o un conjunto de procesos que influyen en la conducta de un sujeto. Concretamente, influyen en la activación, dirección y en la persistencia de la conducta. muy bien, muchas gracias. Entonces, este autor defiende dice que es un proceso, ¿verdad? Que tiene que ver en la conducta de un sujeto. Entonces, aquí está referencia más que todo al producto, ¿verdad? Que nosotros vemos cuando observamos a una persona motivada. La siguiente dice, Pintrich y Schunk conciben la motivación como un proceso que estimula, conduce y mantiene el comportamiento hasta la meta o de una tarea o actividad. Entonces, de aquí donde salen, de esta definición, salen muchas frases, ¿verdad? Al dice que concebirlo como un proceso que estimula, conduce y mantiene el comportamiento. Algunos dicen que es como la gasolina de nuestro cerebro, la motivación para poder continuar, ¿verdad? Vaya, y la número 4, ¿quién le gustaría leerla? Le ayudo, Lee. Sí, Julio. Rothger aclara que la motivación justifica la acción debido a que las personas actúan de una determinada manera porque tienen un motivo. Es decir, las personas actúan para satisfacer sus propios intereses o deseos. Muy bien, muchas gracias. Entonces, este autor dice que, ¿verdad? La motivación tiene que ver, dice, con un motivo, es decir, para poder satisfacer nuestros propios intereses y deseos.
Este autor coincide con el primero que leímos, ¿verdad? Que la motivación se refiere a algo interno, a la motivación intrínseca, ¿verdad? A tener un deseo propio. Entonces, en algunos casos, ¿verdad? Podría pasar que alguien, por ejemplo, esté estudiando para complacer a sus padres, a su esposo, a su novia, a su novio. Entonces, esas motivaciones que son un poco fuera de nosotros, la mayoría de autores concuerdan en que son las que tienen más poco peso, ¿verdad? Que las que son internas y que nosotros queremos porque es una meta personal que nosotros lo podemos lograr. Entonces, aquí está la frase que yo les decía, ¿verdad? Muy común en motivación y dice que es la gasolina del cerebro, ¿verdad? Así es que nosotros cuidemos, ¿verdad? Que nuestras motivaciones, al final vamos a hacer un ejercicio, ¿verdad? ¿Qué es lo que nos motiva a nosotros a continuar? Para que hagamos una reflexión y podamos ver cómo nosotros podemos mejorar. Aunque hoy el ciclo ya casi está por terminar, ¿verdad? Pero creo que también es donde ustedes más necesitan tener esa gasolina necesaria para poder concluir exitosamente el ciclo. Veamos entonces dos maneras en cómo podemos estudiar la motivación, desde el punto de vista conductista y desde el punto de vista humanista. Algunas de las teorías que estudian la motivación, y las vamos a ver más en profundidad, está la teoría del contenido, la teoría de la atribución, la teoría de la autoeficacia y otra más es la teoría de la expectativa, que son diferentes aspectos o puntos de vista que nosotros podemos tener para poder definir la motivación, ¿verdad? Verlo desde un punto de vista personal interno o podríamos tener una expectativa o una recompensa, ¿verdad? Extrínseca que va a ser exterior a nosotros. Entonces, de acuerdo a esto, el enfoque cognitivo de la motivación tiene que ver, ¿verdad?, con un papel activo del alumno, ¿verdad? Aquí lo estamos viendo desde el punto de vista cognitivo. Y la mayoría de autores concuerdan en estudio, ¿verdad?, que la parte de las emociones está muy relacionada con el aspecto cognitivo del aprendizaje. Es decir, no podemos desligar, ¿verdad?, este componente de las emociones del componente cognitivo de aprender. Entonces aquí es donde nosotros, bajo este enfoque cognitivo, vamos a analizar las expectativas, las representaciones internas y creencias que nosotros podamos tener, ¿verdad? Algunos estudiantes pueden considerarse, por ejemplo, muy habilidosos o son muy habilidosos, pero no quieren aprender, dice el documento. Y tenemos otra categoría de estudiantes que sí quieren aprender, pero piensan que no tienen las capacidades necesarias para poderlo lograr. Entonces, en ambos casos, lo que hace falta es la motivación para que nosotros lo podamos lograr. Bajo este enfoque, entonces, también vamos a ver la motivación, ¿verdad?, como un sentido de satisfacción. Así, al terminar una labor, ¿verdad?, quizás cuando pensamos en una carrera, lo vemos muy largo, ¿verdad?, para poder esperar una satisfacción. Pero, ¿qué pasaría si nosotros nos pusiéramos como meta, ¿verdad? Vaya, la próxima actividad yo la voy a entregar excelente. O en el próximo parcial me voy a poner la meta de sacar una buena nota. Entonces, si dicen los autores que si nosotros nos ponemos metas cortas, es mucho más probable que alcancemos las metas largas, ¿verdad? Y podamos tener ese sentido de satisfacción, ¿verdad? Porque si nos ponemos a pensar, ¿verdad? Mi carrera dura 5 años y de aquí que haga una tesis, ¿cuántos años? Y muchos se terminan desinflando por lo que puede ser una carrera. Entonces, bajo este aspecto cognitivo, veamos cuáles son algunas de las etapas que comprende la motivación, ¿verdad? Los estados motivacionales, dicen los autores, que pueden cambiar dependiendo de la persona y de los momentos. Podemos hablar, por ejemplo, de activación y dirección, ¿verdad? Que eso sería donde siempre quisiéramos mantenernos. Podemos hablar de una conducta activa, que vendría a ser como el resultado, ¿verdad? O el fruto, podríamos decir, de un estado motivacional positivo. Pero también podemos tener, ¿verdad?, aquellos momentos en los cuales nosotros puede que la motivación nosotros la perdamos
o tengamos algunos problemas que nos hagan cambiar. Así que en esos momentos también vamos a necesitar, ¿verdad?, esa realimentación para poder ver cuál es la motivación que nosotros necesitamos, ¿verdad? Y también, como mencionaba anteriormente, conocer nuestra manera de aprender, ¿verdad?, o de enseñar como docentes, para poder anticiparnos a los problemas que nosotros podríamos tener. La motivación, dice en la siguiente lectura, que se entiende como la compleja integración de procesos psíquicos encargados de regular la actividad. Esa regulación establece la aceleración, el sentido de proximidad o evitación, la direccionalidad, el objeto meta, el comportamiento, y la motivación es un fenómeno psíquico, ideal y subjetivo, dice. Por eso algunos psicólogos, ¿verdad?, encargados del aprendizaje dicen que como nosotros, tanto como estudiantes como docentes, tenemos que cuidar, ¿verdad?, que nuestra actividad cerebral esté bajo los procesos adecuados que son muy importantes para el cerebro. Entonces, como vamos a ver un poquito más adelante, ¿verdad?, es muy importante que nosotros, si queremos tener el aprendizaje, también aprendamos a cuidar nuestro cuerpo y nuestra máquina, porque es necesario para hacerlo. Una persona que descuida, ¿verdad?, su organismo y su cuerpo, entonces también está dañando su capacidad de aprendizaje y todos estos procesos psíquicos que el cerebro los necesita. Ahora, desde el punto de vista pedagógico, dice, motivación significa estimular el deseo de aprender. El docente dice que despierta interés, promueve aprendizajes y conductas y dirige su atención al esfuerzo. Como mencionamos en las anécdotas que nosotros tenemos, ¿verdad? Hay docentes que han estimulado ese deseo de aprender, ¿verdad? Y uno le quedó esa sensación, ¿verdad?, de que sí fue bonito aprender esa asignatura, esas fórmulas, ese conocimiento, ¿verdad? No fue simplemente un castigo, sino que fue un gusto aprender de esa manera. Entonces, este debería de ser el punto de vista pedagógico que los docentes deberíamos de tener con respecto a un contenido. Ahora, pues, hemos hablado de motivación, ¿verdad? Y podemos decir que hay diferentes tipos de motivación. Uno de ellos podemos decir que es la motivación positiva y otro podría ser la motivación negativa. En el caso de la motivación positiva, ¿verdad?, es aquella que nos encamina a lograr un objetivo que nosotros tenemos. Puede que sean motivos internos, ¿verdad?, muy personales que tengamos, o algunos tienen que ver con nuestro exterior. Como comentaba el compañero, la familia, el trabajo, ¿verdad? Eh, el tener una posición, ¿verdad?, ante nuestros compañeros, y no necesariamente económica, ¿verdad?, sino que algunos estudiantes también quieren mantener esa posición ante sus compañeros de lograr buenas notas. Pero en algunos casos la motivación también puede ser negativa, ¿verdad? Por algunos factores físicos o por algunos factores psicológicos, también puede serlo. En este caso, lo que nosotros queremos procurar es, ¿verdad?, englobar, dicen, todo el proceso de enseñanza-aprendizaje, siendo necesario el compromiso de los docentes y los alumnos para realizar una serie de actitudes antes, durante y después del proceso para conseguir o aumentar la motivación por el aprendizaje, o lo que es lo mismo, para que el aprendizaje forme una parte importante en la realización de los estudiantes. Lo que puede suceder en algunos casos, ¿verdad?, es que si nosotros tenemos alumnos grandes ya, entonces estos ya traen una mala actitud hacia el aprendizaje. Y es labor del docente que los tiene en grados superiores, entonces estimular esta actitud, ¿verdad?, importante, que tiene que ver con el aprendizaje de los estudiantes. Otros autores, por ejemplo, Polanco dice que definen los siguientes tipos de motivación. En el contexto educativo dice que la motivación puede aparecer a partir de dos procesos. Una orientación hacia el proceso de aprendizaje, que sería la motivación intrínseca, un poco con los motivos internos y propios, ¿verdad?, y una orientación al resultado. Esta le llamaría motivación extrínseca, por lo que la motivación del aprendizaje integra ambas, dice, la intrínseca y también la extrínseca, ¿verdad? En este caso.
Podríamos hacer una aplicación directa en el caso de matemáticas, ¿verdad? Algunas materias que ustedes van a llevar quizás sean las más tradicionales y las que ustedes conocieron, como álgebra, geometría y trigonometría, pero habrán otras materias que van a exigir un poco más de dedicación, ¿verdad? Por ejemplo, creo que en nivel de quinto año ven análisis, cálculo, matemática discreta, etcétera, ¿verdad? Otros que se pueden ver. Ahí es donde necesitamos nuestra motivación al máximo, porque pueden ser asignaturas que van a exigir de nosotros un poco más de lo que lo hicieron otras que son favoritas, ¿verdad? O, por ejemplo, pongamos, quizás en el caso de los estudiantes de matemática, no sé si les ha pasado, ¿verdad? Cuando son materias teóricas como estas que tenemos, entonces nosotros podemos, pero yo no sé por qué no nos ponen estas materias si yo matemática quiero estudiar, ¿verdad? Yo escuché algunos comentarios cuando fui estudiante y teníamos estas asignaturas. Así es de que situaciones difíciles como esta, ¿verdad? Son las que van a exigir de nosotros tener una motivación fuerte, ¿verdad? Y como dice aquí, una combinación de los dos tipos de motivaciones para lograr el aprendizaje. Entonces, la motivación intrínseca dice que éste crea y despierta un sentimiento de interés. Se produce desde el interior del individuo y tiene que ver con la autorregulación de las emociones y la autodeterminación, ¿verdad? Totalmente con respecto a nosotros. No depende de alicientes internos, sino que está unida a la tarea misma de aprendizaje que nosotros tenemos. Y bajo la mayoría de estudios y psicólogos, ¿verdad? Dice que es una de las mejores que puede haber porque es de las más fuertes que pueden tener, ¿verdad? Entonces mejora el autoconcepto, la autoestima, fomenta el desarrollo de la autonomía. Imagínense ustedes, ¿verdad? Por ejemplo, lograron culminar su educación media, su bachillerato. Eso les enseñó a ustedes que son personas capaces, si son disciplinadas y estudiadas, entonces ustedes pueden lograr una meta. Lo mismo puede pasar en este caso en la universidad, ¿verdad? Si usted se concentra en sus estudios o ya es profesor, ¿verdad? Pero usted dice, yo quiero el siguiente nivel, ¿verdad? Lograr eso es mejorar su propia autoestima, es crecimiento personal, ¿verdad? Es decir, yo me acepto como tal, ¿verdad? Y puedo continuar con este estudio. Entonces, este tipo de motivación es lo que hace, ¿verdad? Un crecimiento personal. Hablemos también del otro tipo de motivación, ¿verdad? Que es la extrínseca. Esta se refiere, por ejemplo, a recompensas o estímulos que nosotros recibimos ajenos a nosotros, ¿verdad? Por ejemplo, motivos ajenos, recompensas o algunos independientes que podríamos recibir nosotros, ¿verdad? Por ejemplo, algo externo sería, ¿verdad? El deseo de tener un título, un empleo, una posición, complacer quizás un deseo de los padres, abuelos, ¿verdad? Podría ser. El problema de esta motivación, ¿verdad? Es que no es que sea mala del todo en sí, porque podemos observar en las escuelas, ¿verdad? Hay estudiantes que su motivación es ver una nota en el examen, ¿verdad? O, por ejemplo, cuando se hace premiación de una feria o de un certamen, esa es su motivación. Entonces, no es del todo mala en sí. Lo que puede tener es que tiene algunas desventajas, ¿verdad? Por ejemplo, sentimientos de frustración o no generar amor por la tarea o el conocimiento. Ahí es donde viene el trabajo del docente, ¿verdad? Para poder regular estas acciones que pueden tener de parte de los estudiantes. Bueno, pues entonces vamos a hacer una pequeña dinámica, ¿verdad? Vamos a examinarnos cómo estamos nosotros con respecto a nuestra motivación. Así es que los invito a que ustedes participen, ¿verdad? ¿Cómo estamos nosotros con nuestra motivación para nuestra carrera? Si yo les preguntara a algunos de ustedes, ¿cuál es el principal motivo por el que usted quiere continuar con sus estudios en la universidad? ¿Qué opinarían ustedes? Sí, Juan Carlos.
Buenas noches. Buenas. Creo que de mi parte siempre he querido siempre he querido enseñar, así que creo que esta materia me lo va a permitir. Así que siempre lo quise desde pequeño, aunque por un momento cuando estaba terminando la básica dije yo, no, hasta aquí voy a llegar, pues porque tenía varios condicionantes, pero mm, logré seguir por ¿cómo le puedo decir? Otras causas pude seguir y decidí estudiar esta carrera. Creo que Ujú, son motivacionales, bueno, por la carrera son motivaciones personales, pero por seguir ujú. estudiando sí hay bastantes factores que me motivan. Muy bien, excelente escucharlo, ¿verdad? Pues algunos autores nos hacen las siguientes recomendaciones, ¿verdad? Por ejemplo, dice tener un objetivo que realmente llene lo que nosotros queremos, como ahí comentaba el compañero, ¿verdad? Entonces, ¿qué tipo de objetivo creen que nosotros podríamos ponernos para no abandonar, ¿verdad? Nuestros estudios. ¿Creen que podría funcionar un estímulo extrínseco, es decir, exterior a nosotros en este caso? Gerardo, por favor. Bueno, creo que en lo personal, Ujú, esto de la docencia, algunos pues lo han llevado a un punto o incluso algunos docentes, no digo todos, se han quedado a ser docentes, pero ¿por qué? Por un salario. ujú, Eh, pero en lo personal, creo que es la oportunidad que permite la docencia de poder ayudar, ujú, orientar. ujú, Bueno, no, sabemos de que los alumnos en esa etapa de formación, que es tercer ciclo de bachillerato, creo que es cuando más indecisos hemos estado. Y han habido personas que en esas etapas han estado para nosotros y nos han dado tal vez aquella orientación, aquella motivación que nosotros necesitábamos. Y que ahora, pues a estas alturas, tal vez nosotros agradecemos eso. ujú. Entonces, ese sentimiento es como que quiero hacer lo mismo, Sí, muy quiero bien. hacer eso también. Entonces, eso es en lo personal. Ujú, muy bien, excelente, ¿verdad? Es un excelente objetivo. Así que otro consejo, ¿verdad? Que nos dan los autores, dice, es ponernos metas pequeñas. Quizás como les comentaba anteriormente, si vemos algo a mucho a largo plazo, se nos va a hacer difícil. Entonces, mejor ponernos metas pequeñas, ¿verdad? El próximo parcial de cálculo, entonces yo lo voy a probar con 7. Esa es mi meta, ¿verdad? O el próximo trabajo de investigación, pues yo lo voy a presentar lo mejor que pueda. Voy a empezar desde ya a trabajar. Esas metas pequeñas son las que nos van a nosotros a mantener la motivación en el caso de como estudiante, ¿verdad? También podríamos hacer un plan de acción, ¿verdad? Y trabajar por él. También los estudios dicen que cuando nosotros anotamos en un calendario a qué día es el que vamos a dedicar para llevar a cabo una acción, tenemos muchas mayores probabilidades de poder tener éxito en esa labor. También dicen los psicólogos, ¿verdad? Que es bueno que nosotros nos premiemos a nosotros mismos cuando hemos logrado una actividad, ¿verdad? Por ejemplo, hoy que ya casi se termina el ciclo, ¿verdad? Y ustedes van a aprobar las asignaturas, hay que, hay que premiarnos, ¿verdad? Porque lo merecemos. Hay que festejar a nosotros mismos también, ¿verdad? Otra actitud, ¿verdad? Que tiene que ver mucho, dice, es quererse un poco más. Y esto tiene que ver con aceptarnos nosotros mismos, ¿verdad? Por bajitos, por altos, por gorditos, por delgados, por chelitos, por morenos. Así, ¿verdad? Hay que aceptarnos porque hay cosas con las que ya no podemos cambiar. Si nosotros nos aceptamos, esto también es una actitud que va a ser percibida de parte de los estudiantes y entonces ellos van a entender, procurar también tener una actitud similar a la que tiene el docente, ¿verdad? Un consejo más, dice, es que nosotros podamos rodearnos de personas que pueden ayudarnos a tener esa motivación, ¿verdad?
En algunos estudiantes, por ejemplo, yo he observado, ¿verdad? Que cuando he tenido estudiantes, ¿verdad? Que son un poco inquietos, pero cuando es de estudiar, buscan a los grupos más dedicados y terminan saliendo, ¿verdad? Y algo otros inquietos que no tuvieron buenos amigos, entonces terminan fracasando en los estudios. Así es de que rodearse de gente que suma, ¿verdad? Y que nos puede ayudar a lograr nuestras metas también es importante. Y por qué no decirlo, ¿verdad? Tenemos que aprenderle a dar prioridad a lo que de verdad es importante, a establecer un tiempo para los estudios y bueno, y siempre va a quedar tiempo un poco para tener otras actividades un poco relajantes, ¿verdad? Así es que espero que durante estos pequeños consejos que encontré ahí por internet, ustedes también puedan hacerse una reflexión personal y sobre todo, ¿verdad? Ustedes puedan pensar, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que yo debo cambiar como estudiante para mantener mi motivación en este caso que nosotros vamos a tener? Entonces, para la siguiente jornada vamos a continuar analizando cómo nosotros podemos también mantener la motivación, pero ahora desde el punto de vista de docente, ¿verdad? De cómo nosotros podemos enseñar. Así es de que vamos a quedarnos aquí en esta primera